Wow, qué jornada más intensa, más productiva desde mi punto de vista, en la que hemos podido escuchar una multiplicidad de voces, de opiniones, vertidas desde distintos lentes, creo yo. Muy consciente del tiempo del que hemos gozado de su atención, trataré de hacer una síntesis, tarea no fácil, de estas tan importantes mesas que a lo largo de pues ya como 8 o 9 horas hemos tenido y que han abordado temas de alfabetización digital, del derecho a la privacidad y la protección de datos, de cómo medir y acercarse a la satisfacción de los usuarios, tanto en calidad de servicio como en calidad de experiencia. Hemos escuchado también en una mesa muy interesante la voz de los usuarios, de la sociedad civil, de cómo el empoderamiento real no es tanto o no es solamente recibir toneladas de datos, sino el poder transformar información en conocimiento y aplicarlo para mejorar la calidad de vida, que finalmente es lo que todos queremos, y una vida, he de decirlo, sustentable, que no comprometa el futuro de otras generaciones. Y por último, una mesa riquísima sobre economía conductual, o como Alexander me diría más bien, la conducta de los consumidores, o del lado de la demanda, que obviamente es una parte de la ecuación en la economía junto con la oferta. Y si bien se obtuvieron una serie de conclusiones en cada mesa, yo solo me quisiera dejar algunas reflexiones, digamos, transversales, pues para seguir con esta tarea que yo creo que apenas empieza y que nos mantendrá muy ocupados en todo este siglo XXI, y espero que luego vengan nuevos retos y soluciones y problemas. Pero creo que hay ideas muy relevantes. Una de ellas que se dijo por parte de varios actores es: el usuario debe estar en el centro para el regulador, para los oferentes, o sea, la industria, en el centro para las políticas públicas, y también para ver cómo, sin medidas asistencialistas, se le da información relevante, útil, oportuna, que pueda él transformar en conocimiento y en decisiones que mejoren su bienestar. Pero ojo, y esto también me llevo, y sobre todo de esta mesa, esa decisión del consumidor, no podemos decir que es irracional porque está tomando otros factores que tal vez son importantes para él. Y lo acaba de decir muy bien el presidente del Instituto Mexicano del Consumo, Rafael. Y lo acabo de oír de Hal Gregensen, uno de los grandes expertos en innovación del MIT. Los usuarios, los consumidores, contratamos bienes y servicios para hacer varios trabajos. O sea, esos bienes y servicios nos pueden hacer varias chambas, una funcional, otra social y otra emocional. Y si los oferentes de bienes y servicios, aplicaciones, redes y toda la economía de la oferta no comprenden que un mismo objeto o servicio puede tener tres objetivos: dar un satisfactor funcional, social o emocional, que cada consumidor valora en forma diferente, perdería una gran oportunidad de acercarse y entender por qué un consumidor compra un bien. Para una función social, como telefonía celular para seguridad, y dependiendo de qué función es la que esté siendo relevante, dependerá cómo valora el precio. En otros casos puede ser más relevante que el precio, bueno, la calidad, ¿verdad? En otros puede ser muy relevante, y ojalá algún día migremos en este país a eso, cómo el proveedor de ese servicio trata al medio ambiente, trata a la comunidad, trata a sus trabajadores y trata a los consumidores. Y tal vez entonces le asignemos otro valor a ese objeto. También aquí se dijo
que lo importante es, y bueno, por eso se ha luchado 54 años y se conmemora este Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, el derecho a elegir como el derecho máximo del consumidor. Ello implica que haya competencia, que haya más de una opción para poder elegir. Y repito, pero esa elección puede ir bajo varios lentes: económica, cultural, emocional, de derechos humanos. Pero qué importante es que tanto reguladores como industria, pero también educadores, sociólogos, vean cuáles son los incentivos, tanto del oferente como del demandante. También creo que en este contexto que hoy se nos planteó, que no solo es la pipa entendida como la red de infraestructura de telecomunicaciones, sino como todo lo que se va a ofrecer encima de ella: contenidos, aplicaciones, banca, salud, teleeducación, bueno, hasta aplicaciones para meditar hay en la red. Y en esa medida, entonces será muy, muy importante que se revisiten los modelos de negocios que están hoy más construidos en una oferta de infraestructura, que ya no va a ser así. Más vale que así sea, porque si nos acercamos, como espero que lo hagamos, al Internet de las cosas, quizá ya el negocio no va a ser te vendo tantos megas o tantas llamadas o tantos, vamos a hablar de petabytes para empezar, y vamos a ver qué soluciones, más allá del acceso a Internet, se nos ofrecen, qué servicios de seguridad, de comunicación, de telemetría, de domótica, de educación se nos ofrecen. Y entonces eso va a estar más complicado y va a requerir mucha innovación de oferta, de demanda y sí, muchas habilidades del consumidor para discriminar información inútil y saber depurar qué es lo que, o decantar lo que es importante para el usuario, no solo consumidor, sino para el ciudadano también. También será importante ver dónde están esos incentivos. No todo se va a resolver vía regulación y sanciones, pero sí hay que ver dónde están los incentivos. Y si hoy día, para los proveedores de tecnologías de la información en todas las capas, no es un incentivo lograr confianza, sabiendo que es más fácil, a pesar de los costos de traspaso, hay más facilidad para cambiarse. Y la calidad y la experiencia del usuario están siendo un factor. Y es cierto, es multifactorial. Hay problemas con los municipios, con las redes, con la baja densidad demográfica, con la otrora escasez de espectro, con la dificultad a la hora de desplegar redes. Y es cierto, Gabriel, hay un contexto, pero ello no va a ser suficiente para que la industria no se comunique con los clientes. Si no los escucha, si no se acerca, como hace unos años se acercó el CEO de Procter & Gamble, por poner un ejemplo, al grado de ir a las casas de sus clientes a ver por qué consumían jabones o no los consumían, por qué preferían una marca por otra, qué buscaban atrás de un jabón o de una pasta de dientes. Si no hay ese acercamiento de entender qué funciones busca el consumidor, pues va a haber cada vez un divorcio mayor, cuando puede haber una oportunidad de negocios muy impresionante, satisfaciendo funciones o funcionalidades y cuestiones sociales y emocionales de los consumidores. Sabemos que es una labor multi-stakeholder, que somos corresponsables, que hay un usuario que en la medida que sea más exigente e informado, pues se elevará el estándar de la calidad de los servicios y de la competencia. Que eso se logre solamente a través de presentar quejas y que solo midamos la satisfacción del consumidor por el número de quejas que se presentan, creo que ya no va a ser un modelo ni suficiente ni tan relevante, sino que habrá otros indicativos como lo que en redes sociales se empieza a ver de Big Data, de para dónde se mueven
los consumidores. Sí, hay percepciones subjetivas y a veces injustas, hay calificaciones a veces de los consumidores injustas, pero acuérdense que de percepciones se han caído sistemas financieros y sistemas políticos, y la percepción entonces es importante. Y sí, creo, para terminar, y podría hacer muchas cosas más que aprendí hoy, porque no sé si notaron, pero estuve aquí las 9 horas, porque de verdad creo en escuchar, en relacionar opiniones e ideas de distintos sectores, de distintas industrias, de distintos géneros y personas de distintas disciplinas, edades y preferencias, porque eso es lo que hace la riqueza. Y para mí esa es la conclusión más importante. Construir una economía, unas políticas públicas, una regulación y unas herramientas mucho más incluyentes que pasen por varios filtros y varios lentes, porque como bien dijo este muchacho tan brillante de Robotics, el mundo ha cambiado. Ni producimos, ni consumimos, ni aprendemos, ni nos comunicamos, ni nos relacionamos como hace 20 años. Y cuando se creó todo este movimiento de los derechos de los consumidores en 1962, muy incipientemente, de verdad el mundo era otro. Y esta revolución digital sí creo que exige que todos nos transformemos en alguna medida más pronto que tarde, especialmente el Estado y no solo el órgano regulador, sino las secretarías de educación pública, de gobernación, de economía, todas las autoridades que tienen algo que hacer y que decir en estos roles que vimos de privacidad, de fomento y de tutela. Y por último, porque creo muy relevante, sí competencia, sí una intervención del Estado no obstructora o desincentivante, pero hay poblaciones y sectores vulnerables que hasta el país más liberal, pro competencia, protege y protege fuerte. A niños y niñas, a mujeres en ciertas circunstancias de vulnerabilidad, a poblaciones indígenas, a poblaciones rurales, a personas con discapacidades. Allí es otra la lógica, y si este país hace ya varios años hizo una apuesta por subir el tema del acceso a la información como un derecho humano, y el tema de la no discriminación y la igualdad como un derecho humano, también bajo ese lente tendremos que atacar el problema junto con el de competencia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra Adriana Labardini. Pues bueno, llegamos al final. El Instituto Federal de Telecomunicaciones agradece profundamente su presencia, su participación en este gran foro internacional, esperando haya sido de su satisfacción y empoderamiento. Y bueno, estaremos nuevamente viéndonos con otro foro más en algún momento de tal magnitud. Les damos las gracias y será hasta otro momento. Muchísimas gracias.